Bien, buenas. Hoy vamos a tratar el tema de ley de senos. Ese es el tema que toca el día de hoy. Vamos a seguir con trigonometría, tal como habíamos estudiado en estos días. Ahora vamos a estudiar una razón en particular, una razón trigonométrica en particular, que es la ley de seno, el seno, perdón. Y lo vamos a ver a través de un teoremita, una igualdad que se obtiene en algo que llamaremos ley de senos. Entonces vamos a ampliar la proyección para que sea todavía un poquito más claro. Muy bien. Bueno, arriba nos da un poquito de información, ¿verdad? Con respecto al sen. El sen tiene un comportamiento muy específico. No sé si el otro día yo les hice el gráfico, ¿verdad? Pero en algún momento les hablaba que tanto el seno como el coseno son valores que oscilan, que se mueven entre 1 y menos 1. Entonces, si nosotros tuviéramos la oportunidad de graficarlos, de ver el dibujo en un eje coordenado, el sen de una función sería como algo así. ¿Ok? ¿Qué pasó ahí al final? Sorry. Sería como algo así. Muy bien. Montañita sube, montañita baja. El alto de cada montañita es una unidad como máximo. En el lado de los negativos, por supuesto, va a ser menos 1. En el lado de los positivos es 1. Y entonces, si ustedes son observadores, hay muchos valores que se van a repetir, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí hemos visto, ¿verdad? Que estaba el 0, aquí estaba el pi, que también la semana pasada vimos que era equivalente a 180 grados. Entonces, entre 0 y 180, que es todo este lapso que está acá, en ese lapso los valores del sen van a repetirse. Entonces, por ejemplo, el sen de este ángulo, que está aquí, vale cierto número. También otro sen de otro ángulo va a valer ese mismo, va a tener ese mismo valor. ¿Cómo hacemos para conseguir ese valor? Para saber cuáles son los ángulos que tienen el mismo número. Bueno, aquí hay una formulita que nos habla de básicamente esa paridad en los resultados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, el sen de alfa es igual al sen de 180 menos alfa. O sea, está a la misma distancia, pero para el otro lado. Para ser más claros, inventemos un alfa, no sé, el sen de 30, por ejemplo. Alguien puede ir a la calco y poner cuánto es sen de 30. ¿Quién me ayudó? 0,5. Gracias. Un medio o 0,5. Eso es el sen de 30. Resulta que si yo pongo en la calculadora sen de 180 menos 30, ¿cuánto es 180 menos 30? 180 menos 30, 150. Entonces, 150. excelente, gracias. Si yo fuera a la calco y pongo sen de 150, ¿qué voy a obtener? Pues justamente el mismo resultado. Entonces aquí estaban los 30 grados y aquí estaban los 150 grados. Y el sen de ambas expresiones tiene el mismo resultado, da 0.5. Ok, esto es un poquito de ilustración para que entendamos más o menos el comportamiento de esta razón trigonométrica, pero básicamente no lo vamos a usar de manera directa en la ley de senos. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros siempre vamos a usar al ángulo entre 0 y 180 grados porque vamos a utilizar ángulos que están dentro de un triángulo. Y dentro de un triángulo, pues el ángulo puede valer de 1 a 179 grados, digámoslo así. No puede tomar valores superiores a 180 grados, no puede ir al lado de los negativos, etcétera, etcétera. Entonces, de alguna manera, pues eso hace que los datos que usemos sean relativamente sencillos. Ok, ya les adelanté o ya les dije algo, ¿verdad? La ley de senos aplica en triángulos. Nosotros vamos a hacer el estudio en triangulitos. Ok, recordamos algunas características de los triángulos que ya por sí se habían estudiado en años anteriores. Bueno, claramente tiene tres lados. Al tener tres lados, también esos tres lados de manera continua forman, ¿verdad? Angulitos aquí adentro. Entonces hay tres ángulos internos. Esos tres ángulos internos se pueden identificar con un nombre como aquí se hizo. Y esos tres ángulos internos siempre entre ellos
suman 180. Siempre. Entonces el ángulo zeta sumado al ángulo beta, sumado al ángulo alfa, que son los nombres de estos tres angulillos, tienen que darme 180 grados. Siempre. En este triángulo o en cualquier otro, profesor, pero si el triángulo es así, de una forma diferente, no importa, siempre, claro, con líneas rectas, ¿verdad? Claro, también suma 180, pero si el triángulo es chiquititico, o si el triángulo es grandísimo y tiene una forma diferente, no importa. Siempre la suma de los tres ángulos internos de un triángulo siempre va a dar 180. No se nos puede ir ese pequeño gran detalle. Siempre 180. Ok. Listo. Muy bien. Eso es solo un detalle de repaso. Ahora sí. ¿Cómo usamos a la ley de senos en esto? ¿En qué tiene que ver la ley de senos aquí? Bueno, nosotros aprendimos la semana pasada a utilizar seno, coseno, tangente. Resumido ahí en una palabrilla que nos ayudaba a memorizarlo, en aquel famoso SOHCAHTOA. Y aprendimos que seno era una razón trigonométrica que se definía como la relación entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Por eso cuando hablábamos del seno, en la palabra SOHCAHTOA usamos el so, ¿verdad? Sen es opuesto sobre hipotenusa. Ok. Bueno, entonces el seno de un ángulo es el cateto opuesto a ese ángulo sobre la hipotenusa del triángulo. Pero este asunto de hipotenusa, de cateto opuesto, cateto adyacente, nosotros lo podíamos valorar en triángulos rectos. Triángulos cuyo ángulo mayor tuviera la medida de 90 grados exactamente. Ok. ¿Qué pasa cuando no tengo un ángulo recto? ¿Qué pasa cuando los ángulos no son rectos? Bueno, cuando el ángulo es recto es una maravilla porque puedo usar Pitágoras, puedo usar este asunto de trigonometría. Inclusive podría usar la ley de senos, aunque no tendría mucho sentido. Pero cuando el triángulo ya no tiene un ángulo de 90, las posibilidades se reducen y prácticamente no tenemos la manera de hacer el cálculo. Entonces, para no tener que dibujar aquí por dentro otro triángulo, hacer una separación y andar buscando informaciones para evitar ese tipo de cosas, utilizamos la ley de senos. Ok, como acabo de recordarles, el seno era una relación entre el opuesto y la hipotenusa. Entonces yo voy a ir al triángulo y me voy a dar cuenta que al haber tres ángulos, cada uno de ellos tiene un lado opuesto diferente. Entonces, por ejemplo, concentremos en el beta. Este ángulo de aquí abajo, esta esquinita izquierda. ¿Ok? El opuesto al beta, al ángulo beta, es el lado que está allá al frente de él. El que no forma parte del ángulo. Vean que el ángulo tiene por brazos a los segmentos A y C. Entre ellos crean o forman a la abertura del ángulo. Pero el lado B no tiene nada que ver directamente con ese ángulo. Ese es el lado opuesto, ¿verdad? Tal como lo habíamos visto la semana anterior. Entonces, cuando yo vaya a hacer una relación que ahorita voy a explicar, yo voy a entender que beta y B se van a relacionar. ¿Ok? ¿Qué va a pasar con A y con C? Bueno, A y C van a relacionarse como el opuesto de otro ángulo diferente. Por ejemplo, si estudiamos al ángulo alfa, el que está a la derecha abajo, ¿quién sería el opuesto de ese ángulo alfa? El lado, muy bien, el lado A. Excelente, es el que queda enfrente. Y el que sigue es el más fácil de todos porque ya no hay otro chance. Entonces digamos que el ángulo zeta, ¿a quién tiene enfrente? AC. AC. Ok. Entonces la relación que yo voy a establecer, que es la que es básica en la ley de senos, tiene que ver con ellos. Entonces vuelvo y repito, el seno de un ángulo tiene que ver con la medida del lado opuesto. Entonces por eso estamos buscando al ángulo y a su lado opuesto. Muy bien. La ley de senos se puede ver de dos formas. Lo que está abajo puede estar arriba y lo que está arriba puede estar abajo. Pero vamos a ir por partes. Vamos a empezar a verlo como nos lo presenta el texto.
Ok, la ley de senos consiste en hacer una relación entre el sen de un ángulo y el lado que está opuesto a ese ángulo. Esa relación, esa proporción, ese dato que dan, es el mismo dato, la misma proporción que daría si yo utilizo a otro de los tres ángulos que están ahí adentro, con su lado opuesto. Ok, entonces si ustedes se ponen a ver, acabo de escribir dos iguales, dos igualdades en una sola misma línea, ¿verdad? Acabo de escribir que estas dos primeras cosas son iguales. Pero después escribí que estos otros dos que estaban aquí son iguales. Y ya por último, si empezamos a analizar y a ver las cosas como son, de ahí este y este también son iguales. Ok, tengo tres diferentes igualdades. Tengo tres diferentes posibilidades. Ok, ¿a qué me refiero con esto? Bueno, a que ahora que tengo establecidas, ¿verdad? Las relaciones, yo no necesariamente tengo que usar al beta y al B con el alfa y el A. Podría usar al zeta y al C con el alfa y el A. O al beta con el zeta. Me explico, cuando yo tenga que hacer el planteamiento de la fórmula de la ley de senos, yo me voy a fijar en los datos que tengo y en los datos que necesito. No tiene que ser estrictamente el primero con el segundo o el segundo con el tercero. Tengo que buscar lo que necesito y lo que tengo y de ahí saco la relación de ley de senos. Por el momento, así como están presentándose las cosas, esto es una fórmula. Y como fórmula que es, yo pues no me voy a desgastar demasiado, voy a limitarme a aprender a usarla. Vamos a ir a un ejemplo a ver si podemos acomodarnos. Dice la primera o el primero de los ejemplos. Dos radares ubicados a 30 kilómetros uno del otro detectan un avión comercial que vuela en un punto intermedio a ellos, con ángulos de elevación de 25 y 35 respectivamente. Si cada radar está ubicado en la torre de control de un aeropuerto y el avión debe hacer aterrizaje de emergencia por una falla mecánica, ¿en cuál aeropuerto sería más conveniente aterrizar? Vean que la pregunta no dice en ninguna parte use ley de senos, ¿verdad? Somos nosotros los que a través del planteo de la situación tenemos que elegir esa forma de solución. Entonces hay datos importantes, hay muchos datos importantes acá en la información, ¿verdad? Que son con los que obviamente vamos a trabajar. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que tomar en cuenta que el avión está ahí en el aire y que está, digamos que en medio de dos torres de control, de dos radares, digámoslo así. ¿Ok? Entonces vamos a tener que hacer evidentemente un dibujo de la situación. ¿Ok? Cuando yo hago el dibujo de la situación, yo puedo valorar muchas circunstancias. Vamos a hacer un avioncito aquí en alguna parte, lo voy a hacer en blanco. Una cosa impresionante eso de los aviones. A mí el dibujo siempre me gustó, se nota, ¿verdad? Bueno, ahí está un avioncito, una cosa, pero lindísima ese avión, ¿verdad? Allá le sale la otra, qué cosa más horrible. Ahí está el piloto saludando y la gente asomándose por la ventana, a ver por dónde van y toda la historia. Muy bien, ahí va el avioncito. Como el avión tenía que hacer un aterrizaje forzoso, entonces la gente no está asomándose, está tirada en el suelo asustada. Pero bueno, ok. Ese avión está en el cielo en medio de dos aeropuertos. Ok. Cuando me hacen la pregunta en cuál aeropuerto sería más conveniente aterrizar, significa que debería pensar en el aeropuerto que esté más cerca. Ok. Entonces lo que vamos a buscar es cuál de las dos distancias es menor. ¿De cuáles dos distancias? Bueno, ok, el avión va en el aire. Vamos a establecer del avión hacia las pistas de aterrizaje la distancia que hay. Ok, eso es lo que nosotros vamos a intentar establecer. De alguna manera, vamos a formar un triángulo, casi tan recto como ese que acabo yo de dibujar. Una cosa impresionante, la forma del dibujo.
Ok. Vamos a buscar los datos, ¿verdad? Que tenemos. Dice que los dos radares están ubicados a 30 kilómetros el uno del otro. Ese es el primer dato. 30 kilómetros de distancia entre uno y otro radar. ¿Ok? Estos radares detectan que el avión está volando a un punto relativamente intermedio a ellos y que tiene ángulos de elevación de 25 y 35. ¿Cómo es ese asunto de los ángulos de elevación? El ángulo de elevación era el ángulo que iba hacia arriba. Entonces, el ángulo de elevación de uno de los radares es 25 y del otro es 35. ¿Ok? Bueno, les decía, cada radar está ubicado en una torre de control, ¿verdad? El avión debe hacer un aterrizaje de emergencia y entonces hay que medir la distancia más cercana. Como al principio decía que la distancia entre los radares era de 30 kilómetros, yo sé que esta es la distancia. Profesor, ¿por qué pone los radares en el suelo? Bueno, porque la distancia de una torre de control, ¿verdad? Primero que nada, esa altura es relativamente despreciable con respecto a la altura a la que vuelan los aviones. Y segundo, porque el ángulo de elevación va a ser el mismo ángulo de elevación que hay aquí abajo. Entonces no nos va a afectar en cuanto al cálculo. Entonces, por ese lado, tranquilos, ¿verdad? Porque me imagino que más de uno ya debe estar haciendo la pregunta mental. ¿Por qué en el suelo? Ok. Muy bien. Entonces, con esa información que tenemos ahí, tenemos que ver hacia cuál lado le conviene al avión. Si seguir para donde va o dar la vuelta y meterse en el otro, en el de la izquierda. Entonces, sin pensarlo mucho, nos damos cuenta, voy a correrlo para tener espacio, ¿verdad? Sin pensarlo mucho, nos damos cuenta que la información que hay ahí, pues parece como que no es suficiente, ¿verdad? Ok, aquí hay 30 kilómetros entre los radares, pero ¿cómo sé yo la distancia del avión hacia hacia este radar o del avión hacia el otro radar? Son valores que yo desconozco. Nosotros estamos acostumbrados a ponerle una X a lo desconocido, ¿verdad? Pero como aquí son dos los lados que yo desconozco, por lo general pues usamos dos letras, la X y la Y. Ok. ¿Puedo usar Pitágoras de alguna manera? ¿Puedo usar seno, coseno, tangente para encontrar las distancias que me piden? Bueno, si yo tuviera una línea de acá a acá que me dijera cuál es la altura a la que se encuentra el avión sobre el suelo, y entonces yo podría hacer un triángulo recto hacia el lado izquierdo o un triángulo recto hacia el lado derecho. En esos casos yo podría intentar usar seno, coseno, tangente. Pero dadas las circunstancias, no puedo. No tengo la altura exacta a la que está el avión. Entonces en ese caso, ¿verdad? Los ángulos de elevación son los que me ayudan a más o menos distinguir. Entonces en este caso no me queda de otra, ¿verdad? No puedo usar seno, coseno, tangente. Tengo que usar ley de senos. Tengo que pensar en este triángulo que está aquí afuera y con ese triángulo trabajar. Entonces yo tengo o necesito tres ángulos dentro de ese triángulo. Ya tengo dos. El ángulo que falta, ¿cuál es? Bueno, el que está aquí arriba, digamos, en el avión, ¿verdad? ¿Cuál es ese? ¿De cuánto es, perdón? 120. De 120. Cuéntenos cómo encontró usted que ese ángulo valía 120. De ahí restándole los 25 grados y los 35 a 180. Exacto, entre los tres tienen que sumar 180. Entonces ya teníamos 60 entre los otros dos ángulos, uno de 25, otro de 35. Juntos dan 60. Lo que falta para 180, esos 120 grados que están ahí. Genial. Entonces ya tengo los tres ángulos internos. Muy bien. Ahora voy a hacer las relaciones. Si yo hago la ley de senos con ellos, ¿verdad? Yo podría establecer las tres relaciones. Ojo, yo voy a pensar en lo que me están preguntando, en lo que yo estoy necesitando, en lo que busco, en lo que no sé. ¿Qué es lo que no sé? ¿Los ángulos o las distancias? Las distancias. Las distancias, claramente los ángulos ya los conseguimos. Algunos venían en la redacción y el otro ya lo buscamos a diferencia.
Entonces yo lo que voy a buscar es la distancia. Entonces, por ejemplo, yo sé que X va a ir arriba. Siempre lo que anden buscando, póngalo arriba. Muy bien. ¿Con quién relaciono yo a X? Bueno, X es una distancia que en realidad es un lado de este triángulo. Es uno de los, ¿verdad? Los lados del triángulo. Para aplicar la ley de senos, ¿con quién relaciono yo a ese ángulo? A ese lado, perdón. ¿Con qué ángulo? Porque siempre la relación Con es el ángulo lado con ángulo. Con Con el, perdón. 5 grados. Los- Con el ángulo de 30. Gracias, sí, porque las interrumpí a las dos y no supe qué, pero gracias. 35, correcto. El que está opuesto a él. Muy bien. Entonces yo voy a poner el ángulo de 35 grados, pero no puedo poner el ángulo solo. Por algo se llama ley de senos. Entonces voy a poner el sen de 35. ¿Ok? Recordamos que en la calcu sen era sin. Muy bien. Ok, ese es el primer dato. Yo tengo un segundo dato que puede ser, por ejemplo, el lado que vale 30 kilómetros. Ese lado que vale Profe. 30 kilómetros, sí. ¿Por qué se pone en paréntesis? No, eso es porque la calcu se los pone así. Cuando ustedes abren el ángulo, la calcu, cuando ustedes ponen seno, la calcu les abre un paréntesis. Entonces lo que hice fue como escribírselos igual. Claro. Sí, exacto. Ah, bueno. Pero no hay problema, no hay problema. Se puede trabajar sin el paréntesis lo que hace es distinguir qué es lo que es el ángulo. Porque a veces hay algún numerito aquí afuera a la par, entonces como que se enreda. Entonces siempre se usa paréntesis para separar. Pero no pasa nada. Entonces, perdón, les decía que la ley de senos tenía una relación de 3 fracciones, ¿verdad? Para poder escribirlo simple. Esas 3 fracciones correspondían a los ángulos y a sus opuestos. Ya puse al lado opuesto aquí, que es la X, y a su ángulo, que es de 35. El lado de 30, como es un lado, los lados los estoy escribiendo en la parte de arriba. Los estoy escribiendo en los numeradores. ¿Quién iría en la parte de abajo? ¿Quién iría en el denominador? Tendría que ir el sen de un ángulo. ¿De cuál ángulo? 120. Del que está enfrente de él. Muy bien. Del de 120. Esta vez lo puse sin paréntesis para que no haya enredo. Se vale. Voy con la Y. ¿Por qué voy con la Y? Porque es el tercer ángulo. El tercer lado, perdón. Ya no sé ni lo que hablo. Bueno, nunca lo he sabido. Voy con la Y. Profe, el orden va a... No, el orden no altera en lo más mínimo. No altera. El orden importante es este. ¿Quién va arriba y quién va abajo? Pero de fracción en fracción, el orden no es importante. Esta Y puede haber ido aquí en medio, eso sí, con el sen que le toque. Este 30 puede haber ido de primero, de último, pero con el sen de 120. Eso sí es importante. Con el que me tope primero. Sí, el que usted se le ocurra primero. Pero por lo general, vamos a poner de primero al dato que andamos buscando. Ok, entonces este Y, ¿con quién se relaciona? Sí, claramente con... Con 20. Ok, entonces ahí tengo los 3, ¿verdad? Las 3 relaciones. Muy bien. Yo lo puse estratégicamente con el dato conocido en medio. ¿Por qué hice eso? Bueno, porque ahora yo puedo establecer una relación entre ellos dos. Pero también puedo establecer una relación entre ellos dos. ¿Y por qué hago eso? Porque cuando yo tengo una igualdad, cuando viene el igual de por medio, y hay dos expresiones, lo importante es que solo una letra se desconozca. O sea que si yo hubiera puesto a la X y a la par a la Y, cuando intentaba resolver eso se me iba a hacer un enredo. No iba a poder. Porque unas cosas iban a quedar con X, otras con Y y nunca iba a llegar a un resultado. Ok, ojo, la ley de senos no es obligatoria escribirse como yo la estoy escribiendo, poner los 3 datos. Yo lo estoy haciendo para que ustedes lo relacionen con lo que está arriba. Como yo voy a empezar averiguando quién es X, yo solo voy a utilizar la información relativa a X. X con el sen de 35 tiene que ser igual a 30 con el sen de 120. Ven que ya no hace falta que use la parte de la Y. ¿Por qué? Porque ya está una igualdad. La Y ya no me interesa. Entonces yo aquí lo que voy a hacer es averiguar, averiguar cuánto vale X. Eso es una expresión o una ecuación de las que siempre hemos resuelto, aunque no tiene cara, pero es lo mismo. Yo tengo que dejar la X sola.
¿Qué tengo que hacer para que la X quede sola? Bueno, primero que nada me doy cuenta que este seno de 35 está estorbando. Es muy feo decir que un seno está estorbando, pero en este caso ese seno está estorbando. Muy bien. Entonces yo me voy a llevar el seno de 35 y lo voy a quitar de aquí y lo voy a poner al otro lado para que ya no estorbe. Entonces, yo dejo todo lo que ya estaba por ahí y el seno de 35 que dividía porque estaba en la parte de abajo pasa al otro lado a hacer lo contrario. ¿Qué es lo contrario de dividir? Multiplicar. Multiplicar. Entonces pasó a ser la multiplicación por el seno de 35. Si ustedes se fijan, al lado derecho de la igualdad, donde está la fracción y este seno de 35 que acaba de llegar, ahí no hay letra. Ahí todo se puede calcular. Entonces ya lo que hay que hacer es meterlo a la cálculo. Alguien que me ayude con el resultado de eso. Recuerden que en la cálculo, ¿verdad? Hay que poner la fracción para escribir esta primera parte. Después de que escriben la fracción, le dan ahí hacia la derecha y ponen el seno de 35. Cuénteme el resultado, que ahí oigo como que ya alguien lo tiene. Profe, me dio 19.86. Yo voy a confiar en usted, aunque mi mamá siempre me dijo no confíe en las mujercillas. Pero ya que. 19.86, muy bien. No se lo tomen personal, recuerden, no se tomen nada personal. Profe, Listo, señor. una consulta, ¿cómo sabe uno cuando el CEN, como usted hizo, el CEN de 35, que estaba como observando ahí, lo cambia para multiplicar? ¿Cómo sabe uno cuándo hay que cambiarlo para multiplicar o es siempre? Si él está abajo, siempre va a ir a hacer lo contrario. Cuando uno está abajo, cuando hay un número abajo, ese número está dividiendo. En una fracción siempre lo que está en el denominador divide. Entonces yo lo paso al otro lado a multiplicar. Si yo hubiera tenido que hacer un despeje diferente, si hubiera tenido a la X abajo, entonces habría tenido que hacer un montón de vueltas. Por eso les sugerí desde el principio que para que esto sea fácil, o por lo menos sea menos complicado, ustedes siempre pongan en la parte de arriba a lo que andan buscando. Como yo andaba buscando esa distancia, ese X, entonces el X va para arriba. Y como el Y también es algo que ando buscando, entonces el Y también tenía que ir arriba porque son del mismo tipo. Ando buscando distancias, entonces es mejor dejarlos arriba. Si yo hubiera puesto la ley de senos como viene acá, vean que arriba viene el ángulo y abajo viene el lado. Si yo hubiera hecho eso, el despeje, la forma de resolver esto habría sido bastante más fea. Habríamos tenido que dar un montón de vueltas para llegar a dejar a la X sola y la X habría dado el mismo resultado. Entonces, obviamente, ¿para qué nos vamos a complicar? Vamos a usar siempre la forma más sencilla, digámoslo así, a que nos resulte menos enredada. Ahora vamos a calcular al otro lado. Este 19,86, ¿verdad? Son 19,86 kilómetros. Hay que quitarle esto. Son kilómetros, ¿verdad? Porque aquí la unidad con la que estaban los 30 que usamos era en kilómetros. Entonces la respuesta queda en la misma unidad. Ok, está casi a 20 kilómetros de distancia. Si se devolviera, ¿verdad? Porque la X está como para atrás. ¿Alguien me habló? Tengo una duda. Claro. Sí, tengo una duda porque yo lo coloco todo en la calculadora y me da error. Vamos a ver, ¿le da error poniendo mal. sintáxico o error matemático? Sí, no, sintáctico. Ok, los errores sintáxicos, ¿verdad? El syntax error, si está en inglés o en español. El error sintáxico es cuando se nos olvidó hacer algo. Copiamos mal algo, digitamos mal algo y la cálculo está diciendo, me quedo viendo alguna cosa. Yo les decía que la calculadora siempre hable un paréntesis cuando yo uso seno. Si ustedes no cerraron el paréntesis, la cálculo se los pone como que falta algo. Entonces puede haber sido que aquí no se cerró el paréntesis o que en este otro no se cerró el paréntesis. Revise a ver si eso fue lo que pasó. Es probable, ¿verdad? Disculpe, profe. Es que quería hacerle un aporte a la compañera. También a veces no es solo el paréntesis, sino es el espacio. Si no pone espacio entre una y otra, se pone como si fuera todo seguido y aparece error. Muchas gracias. Ahí tienes otra. Ya lo logré, era un paréntesis. Sí, buenísimo, buenísimo. Pues siempre es bueno ver todas las posibilidades. Gracias, chiquillos. Bueno, Yo ajá. en ese caso ahí también fue que puse el punto en lugar del por.
Ah, ese es otro detalle, ¿verdad? Sí, yo siempre aquí nosotros vamos a usar un punto, pero ustedes en la cálculo, la teclita de multiplicación es la del por, ¿verdad? La X. La X que está debajo del borrar, del delete. Ok, Profe, no, que buenísimo. un momento me quedé botado porque estaba respondiendo un mensaje del trabajo. Ay, Porque sacó la información del 30. no, el 30 venía en la redacción del problema. Ah, ok, ya es una información que Sí, sí, teníamos. ya fue un dato que nos dieron. Entonces ahí no calculamos nada, él solito nos lo dieron. Siempre nos va a quedar, algo nos tienen que dar ellos. Entonces, esta vez fue el 30. Listo, ya calculamos la X, ya vimos que si vuela hacia atrás, digámoslo así, de donde yo hice el dibujo, si vuela hacia atrás de donde yo hice el dibujo, está a casi 20 kilómetros. ¿Qué pasa si sigue hacia adelante? O donde yo marqué hacia adelante, porque puedo haber dibujado la trompa del avión por otro lado. ¿Qué? A ver, entonces vamos a buscar el valor de Y para encontrar su distancia. Con Y lo puse aquí en verde, vean que es Y sobre el sen de 25. Y Y es igual a cualquiera de esos otros dos pares de datos. Siempre les recomiendo usar el que venía desde el principio. Vamos a ver, yo podría usar este de X sobre sen de 35. ¿Por qué? Porque ya sé cuánto vale X. Entonces yo puedo poner aquí arriba 19,86 sobre sen de 35. Pero si yo tuve malo ese ejercicio, si no era 19,86, si era otro número, cuando vengo aquí y lo uso, pues obviamente el resultado también me va a quedar malo. Entonces siempre usen el dato que desde el principio me habían dado, que es el 30 y el sen de 120. Ok, ¿qué hay que hacer ahora? Un despeje igual. ¿Cómo despejo eso? El que está estorbando es el seno de 25. Ese sen de 25 que está abajo dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar. Y lo que queda es meter eso a la calculadora. 14.63. 14,63, ok. 14 que ya no puedo escribir, gracias. 14,63. Entonces también son kilómetros, ¿verdad? ¿Hacia dónde parece ser una mejor opción? Buscar aeropuerto, buscar aterrizaje. Hacia adelante. Hacia el lado de Y, hacia adelante. Muy bien. Hacia allá vamos. Hacia allá habría que ir en carrera para tener más tiempo. Ok. Listo, de acuerdo. Para poder aterrizar más rápido. Menos susto. Más o menos. Algo se entiende. Sí, Esto, profe. ok, gracias. Es básicamente en lo que consiste la ley de senos, ¿verdad? De eso se trata la ley de senos. De establecer dentro de un triángulo relaciones entre sus lados y los ángulos opuestos. Y sale solito. Ok. Bueno, el texto viene ahí, me imagino cómo ellos lo resolvieron y toda la historia. Ahí tienen un montón, llegaron a los mismos resultados a los que llegamos nosotros, ¿verdad? 14,6 y 19,8. Está perfecto. Y ya. Eso era todo. Gastaron ahí como 7 hojas. Bueno, no importa. Vamos a ver. Aquí estaba el dibujo, el planteamiento. Y lo que hicieron fue seguir con lo mismo. Ya se acabó. Eso era todo. Solo un ejemplo. No puede ser. Ok. Bueno, vamos a buscar algún texto que tenga a mano para ver si puedo presentarles más preguntitas, ¿verdad? Sobre la ley de seno. Entonces, me interesa que lo veamos en forma de problemas, ¿verdad? No quiero buscar preguntas como muy solo del dibujo, porque la idea es que ustedes esto se los pregunten de forma de problema. Entonces, vamos a ver si me aparece algo por acá. Tengo. Una pregunta. Claro, dale. ¿El trabajo que había que entregar el domingo ya está revisado? No, ustedes lo entregan el domingo. Yo tengo toda la semana hasta el otro domingo para revisarlo. Entonces no lo he ni vuelto a ver. Estoy hasta el alma de chunches. Perfecto, gracias. Pura vida.
Ok, ok. Ujú. Bueno, por aquí tenemos algún ejercicio, pero es que estos son de completar a puro dibujo y no me gusta. Necesito que sean con... No, no tengo ninguno. Con, con redacción. Ujú. Bueno, no Profe, importa. pero es básicamente lo mismo que usted nos acaba de explicar, solamente que tenemos que explicarlo escrito también. Digamos, cuando nos plantean el problema, lo tenemos que explicar escrito en lugar de con dibujo. No. El dibujo es parte del desarrollo. En realidad, solo que el dibujo no va a venir. Esa es la parte que yo quisiera, o sea, que yo trato de buscarles un problema. Porque cuando el problema solo complete, sale a partir de un dibujo. Les dan el triángulo y ustedes ya con el triángulo hecho es mucho más fácil. Pero cuando les dan una redacción, en la redacción no les ponen el dibujo. Y la idea es que justamente trabajemos donde ustedes tengan que hacer el dibujo. Porque ven que en Como un un problema. principio, sí, un problema, correcto. En un principio, ¿qué pasó ahí? De cuando estábamos tratando de, eh, de entender el problema, y tal vez el dibujo nos complicaba las cosas, ¿verdad? Pero si no teníamos el dibujo, era más difícil. El dibujo es el primer paso y el primer gran paso. Ok, vamos a hacer lo siguiente. No sé por qué, pero yo había visto más de un problema en ese texto y no, era solo uno, claramente. Entonces acabo de mandar al grupo una fotillo con una pregunta. Voy a trasladar la pregunta aquí. Ustedes la tienen bien bonita en el grupo del WhatsApp. Y ahora yo voy a nada más que copiar los datos para que lo trabajemos. Entonces la pregunta es averigua el valor de X, ¿verdad? Para aquel que no tenga el teléfono a mano o que lo tenga ocupado o lo que sea. Entonces vamos a hacer el dibujito acá y ustedes me van a ayudar buscando el valor de X. Ok. Dice que aquí está X. Dice que este señor vale 21. Dice que este señor vale 36. Y que esto vale 90. Estos son grados. Pongámosle centímetros. Y la pregunta es ¿cuánto vale X? Me gustaría que lo intenten. Mientras ustedes lo intentan, voy a buscar otro texto donde tenga algo bonito. Y si no, pues la antología. Pero es que la antología es muy pesada para reproducirla ahí. Vayan dándole, por favor. Ay, qué alegría. El valor de X es 33, ¿no? No sé, pero confío en su buen juicio. Ya casi lo revisamos. ¿A alguien más le dio 33, dijo? 33, compañera. Sí, espero no estar equivocada. No pasa nada si se equivoca. Eh, ¿A alguien más le dio 33? Bueno, esperemos un poquito a ver cómo le va a los otros compañeros y ya casi lo checamos juntos. ¿Alguien más lo tiene ya?
Bueno, tendríamos que usar ley de senos claramente porque no hay un ángulo de 90, ¿cierto? Ojo que eso hay que checarlo. Bueno, ahí no hay ángulo de 90. ¿Cuánto vale el ángulo que falta? ¿Hace falta conocerlo? 123. El ángulo que falta vale 123 porque al sumar estos dos señores, 36 más 21, eso nos da 57. Sin embargo, el ángulo de 123 aquí sobra. ¿Por qué, profesor? Bueno, porque en este caso solo tengo que averiguar uno de los dos lados. El ángulo de 123 sería importante si yo tuviera que averiguar el lado que está abajo. Pero no es trascendental, no es parte de la pregunta. Podríamos perfectamente sobrevivir sin esa información de los 123 grados. Igual, el que lo hizo no es que lo tiene malo. Pero en este caso vean que no era necesario, digámoslo así, no era importante. ¿Verdad? Muy bien. Ok. Híjole, qué foto más inmoral la que acabo de mandar. Bueno, no importa, ahorita con eso los trabajamos. Muy bien. ¿Qué relaciones puedo presentar por ahí? ¿Qué par de fracciones podría establecer en la igualdad para utilizar la ley de senos? ¿Quién con quién? Profe, no tiene que ponerle nombre, no. Si usted quiere, no sé. Pongámosle Coquito a este. No, ¿a cuál? ¿Nombre a quién? ¿Nombre a quién? Digo yo, A o B, así para poner. Si quieres, lo que pasa es que, digamos, nosotros para evitar hacer demasiado trabajo extra, ¿verdad? Establecemos la relación directa. Ok, ¿cuáles son las partes importantes para establecer la ley de senos? El ángulo y el lado que está enfrente. El ángulo y el lado que está enfrente. Pudo haber sido importante el ángulo de 123 y el lado que está enfrente, pero ya vemos que ninguno de los dos valores nos hacía falta. ¿Por qué? Porque cuando yo voy a establecer la relación, yo les recomendaba que por favor pusieran la letra que buscan arriba. Los demás, los otros tres datos que faltan, sí los tengo. Ok, esa X ¿con quién se relaciona? Esa X es el lado opuesto ¿a cuál ángulo? 36. A 36. Entonces abajo de la X va a ir el sen de 36. Muy bien. Al otro lado hay otra fracción, otra razón. Entonces en esa razón la parte de arriba tiene que ser la medida del lado y la parte de abajo tiene que ser el sen del ángulo. Entonces cuando yo analizo, el otro parcito es 21 grados con el lado que está opuesto a él, que es 90 centímetros. Entonces como arriba va la medida, arriba pongo los 90 y abajo va a ir el sen del ángulo, entonces abajo va a ir sen de 21. Para que la X quede sola después de que nosotros hacemos este pasillo, simplemente el sen que estaba dividiendo se quita de acá y se manda a multiplicar al otro lado. Entonces metemos esos datos a la calcu y la calcu nos va a decir exactamente el valor. La compañera dijo que era 33. No sé si a alguien le dio lo mismo, diferente, parecido, semejante, igual. Profe, a mí me dio 147.6. 147 puntos, ¿está seguro? Yo siento que está muy grande. Vamos a ver, vamos a rectificar ahí. No, Profe, estoy haciendo sí me dio lo mismo. 21, Sí, profe. 36. Tiene que dar más de 90, tenés razón. Tiene que dar más de 90. No sé qué tanto, pero sí más de 90. Entonces 33 ya no podía ser la respuesta. Ok, ¿me repiten el resultado? 147.6. Vamos a confiar en ustedes perfectamente. Ok. ¿Cómo supe que tenía que dar más de 90? Ah, ok. Al ángulo más pequeño se le opone la distancia más pequeña. O sea que si yo comparo 36 y 21, 21 es el ángulo más pequeñito. Entonces 21 tiene enfrente a un lado más pequeñito.
36 tiene que tener enfrente a un lado más grande. Y si hubiéramos buscado el que faltaba, tiene que ser muchísimo más grande, porque tiene un ángulo de 123. Tendría que ser más grande que 147 todavía. Pero ese detalle pues no es trascendental, ¿verdad? Si hacemos los cálculos bien, los números solitos van a cerrar siempre. Entonces ahí no vamos a tener muchísimo problema. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Sobre este ejercicio. Bueno. Yo estaba concentrada aquí, pero usted lo que nos estaba preguntando era el valor de 36, nada más era. Sí, correcto. Digamos, vea que la pregunta, espérese para devolverme. La pregunta ahorita decía encuentre X. Encuentre cuánto vale X. Entonces solo la X ya me la dieron localizada. Ni siquiera fue que yo tuve que ver cuál lado. No, ya me dijeron este lado de aquí abajo, búsquelo. Entonces solo había que buscar ese valor. Entonces vamos a ver si podemos abrir, perdónenme un segundo para ver si abrimos. Ah, bueno, aquí está este. Esta es la preguntilla o la fotillo que les acabo de mandar. Dice así. La medición de los ángulos de elevación desde el nivel del suelo a la parte más alta de una montaña corresponde a 38 grados y 50 grados respectivamente. ¿Cuál es la altura de la montaña? ¿Pero qué son esas fotos? ¿Cuál es la altura de la montaña? Y la distancia entre las dos mediciones. Si la distancia entre las dos mediciones corresponde a 750 metros. Ok. Eso es lo que necesitamos. Problemas que en la redacción no sean como muy bonitos y uno tenga que ver para dónde agarra. Alguien que tenga alguna idea de cómo tendríamos que empezar a procesar esa información. Se hace un triángulo que dibuja la montaña. Que sí hay que tener un triángulo, ¿verdad? Por supuesto. Entonces vamos a ver qué podríamos hacer. La medición de los ángulos de elevación desde el nivel del suelo a la parte más alta de una montaña corresponden a 38 y 50. ¿Eso qué significa? Eso es como lo del radar, ¿verdad? Me dicen que hay aquí abajito. Esa es como la altura, profe. Como son ángulos, ¿verdad? Son los que me dicen sí, qué tan inclinada queda esa línea. Esas lineecitas que hay por ahí. Entonces vamos a ver. Un ángulo de elevación, para recordarlo, era el ángulo que se medía desde el suelo hacia arriba, ¿verdad? Y la línea que ustedes ven que se traza es una línea que va como creciente, como hacia arriba, como subiendo. Esos son ángulos de elevación. Entonces esta esquinita aquí abajo es un ángulo de elevación y este es otro ángulo de elevación. Entonces esos ángulos valen 1,38 y el otro 50. ¿Qué más? Bueno, y siguiendo con la lectura. La en medio, profe, que es la de la altura. ¿Cuál es la altura de la montaña, verdad? Hay que llegar a ver cuánto mide esa montaña. Si la distancia entre las dos mediciones corresponde a 750 metros. Estamos buscando esta cosa, esa línea que está ahí. Pero la distancia entre ellos es 750 metros. Cuando yo hago este dibujo, esta separación, ¿verdad? Esta línea que estoy trazando acá, yo formo ahora dos triangulitos. Sin embargo, esos dos triangulitos que yo formo van a tener muy poca información. Aunque se haga una línea recta, un ángulo de 90 que se forme entre ellos, porque por definición, trazar la altura de un triángulo es caer formando un ángulo de 90 grados. A pesar de eso, los triángulos que se forman van a ser triángulos con muy poquita información. Aquí a la izquierda, por ejemplo, se me forma ese triángulo. Y a la derecha se me forma este otro. Y si yo quisiera, por ejemplo, aplicar Pitágoras o aplicar algo de esos triángulos, no podría hacerlo. A fuerza voy a tener que usar ley de senos. ¿Por qué? Porque el único dato que tengo es que aquí es 38 y que aquí es 50. Aunque aquí abajo diga que vale 750, ese dato no me dice que aquí va a valer la mitad y aquí la otra mitad.
Y me dice que aquí vale 300 y aquí 450 o al revés. Yo no tengo manera de deducir cuánto valen cada una de esas líneas. Entonces, por más que yo tenga un ángulo de 90 y que pueda sacar el ángulo que falta, vean que al no tener la medida de ninguno de los lados, no puedo aplicar nada. Ni ley de senos, ni Pitágoras, ni seno, coseno, tangente, nada. Por lo tanto, todavía tengo que trabajar en el triángulo que está aquí abajo. ¿Qué puedo hacer? Puedo buscar uno de los valores de este triangulito o de este otro. ¿Por qué? Porque los datos que vendrían en este dibujo serían esta X y esta Y. Yo podría deducir de este dibujo, aplicando ley de senos, la medida de alguno de esos lados. Este es X, este es Y. Esta es la altura, que es lo que yo ando buscando. En cualquiera de los dos triángulos aplica. Entonces, si yo quiero usar, por ejemplo, el triángulo de la derecha, yo averiguo Y. Si quiero usar el triángulo de la izquierda, averiguo X. Es cuestión de gusto. Ok, profe, disculpe. Sí, eso es lo que iba a preguntar. En este caso uno puede elegir cualquier lado, digamos, porque no tiene un lado específico. Exacto, de las dos maneras debe dar el mismo valor. Entonces no hay problema. Entonces yo puedo escoger el izquierdo o el derecho. Como el de derecho tiene un 50 ahí, me parece que los ángulos son más bonitos. Voy a decir que voy a usar el derecho y voy a buscar Y. Ok. Para hacer el cálculo, voy a buscar la Y y voy a decir que la Y es igual. Y voy a establecer la relación de Y. Y, que es un lado del triángulo, tiene que relacionarse con el sen de un ángulo. ¿Ok? ¿Con el sen de cuál ángulo? Entonces vean que aunque yo hice estos dos dibujos chiquiticos, eso. Yo hice los dibujos chiquiticos, pero los datos los estoy tomando de aquí, del triángulo de abajo, del grande. Entonces 38 y Y tienen relación. Entonces es Y sobre sen de 38. Muy bien. ¿Con quién se relaciona el 50 de acá? Con la X. Y yo dije que a mí no me sirve tener la X. Entonces no voy a usar al 50 y a la X. ¿Qué significa eso? Que me está faltando un ángulo para poder hacer la relación. Pero encontrar el ángulo que falta era muy fácil, ¿cierto? A 180 le resto el de 50 y el de 38 que ya tengo ahí. Eso me daría que 92. 2. Ok, entonces este ángulo vale 92. Que no se nota ahí, pero que yo quise escribir que valía 92. Ok, 92 vale este ángulo. Entonces ya puedo trabajar con el ángulo 92 y con el lado que vale 750. Listo. El lado va arriba, porque así empecé en el lado izquierdo. El sen con el ángulo va abajo, entonces así termino poniendo el sen de 92. ¿En qué habíamos quedado? Que íbamos a despejar la Y. ¿Cómo Y se se hacía eso? multiplica, se Ajá. multiplica por el sen de 38. Exactamente así de fácil. Lo quito de aquí abajo para mandarlo a otro lado a multiplicar. Entonces Y ya me va a dar un resultado. $462. 462. Yo confío en su número. Probablemente con coma algo, no sé. Es que A,02. Está bien, dejémoslo así o si quieren le ponen el 02, no importa. Ok, listo. Ese 462 ahora lo voy a utilizar en el triángulo pequeño. Ahí no termina el ejercicio. Vean que este ejercicio es bastante más pretencioso. Ok, ya que conseguí este resultado que es 462, si yo quisiera puedo buscar el resultado que atrás de la X, pero con ninguno de esos resultados estoy respondiendo la pregunta. La pregunta es ¿cuál es la altura de esa montaña? ¿Verdad? Y la altura de esa montaña, ya lo dijimos antes, es la línea que viene desde allá hasta aquí. Esta línea. ¿Ok? Que al final es esta misma línea que arriba en el triangulito corto. Entonces justamente, ya que tengo más información para el triángulo pequeño, ahora sí voy a ir a usar otro método. Ya no me voy a pegar solamente a la ley de senos. Ya puedo usar otro método acá. Entonces aquí yo podría usar, voy a pasar los datos. La altura es lo que ando buscando.
462 es lo que vale esta línea que está por acá. Y adentro tengo ángulos de 40 y 50. Les pregunto, de acuerdo a lo que hemos visto hasta acá, entre el día de hoy y la semana anterior, ¿qué puedo hacer yo para encontrar la altura? ¿Cómo la establezco? Tenemos que concentrarnos en esa parte de aquí abajo, a la derecha. Todo lo que hicimos ahí ya pasó. Yo estaba Pasó viendo el Pitágoras. principio, el principio que no era sacar hipotenusa y ¿cómo es que llama la otra? Claro, podemos usar Pitágoras o seno, coseno y tangente, el SOHCAHTOA. De todo se vale. Ahora, ¿puedo usar Pitágoras realmente? Bueno, para Pitágoras tengo que tener dos lados. Conocer dos lados. Y yo no sé cuánto vale el lado de abajo. Entonces no parece que sea una buena idea usar Pitágoras. ¿Qué podría usar? Puedo, por ejemplo, pensar en el ángulo de 50. Ok, voy a usar el ángulo de 50. Entonces vamos a recordar lo que vimos la semana pasada. Vamos a ir al SOHCAHTOA. Entonces, con respecto al ángulo de 50, yo necesito averiguar el cateto que está enfrente, que ¿cómo se llamaba? Él es el cateto opuesto. Adyacente. El que está Opuesto, enfrente sí. es el opuesto, ¿verdad? Y tengo el lado más largo del triángulo, que se llama Hipotenusa. hipotenusa. Entonces, Hipotenusa. si yo reviso opuesto, hipotenusa, ¿cuál de las razones trigonométricas que están aquí tienen opuesto e hipotenusa? Tienen a la O y a la H. Solo el seno. Seno. Entonces vamos a usar el sen de 50, el sen del ángulo. En la parte del sen del ángulo es igual al opuesto sobre la hipotenusa. Es igual al opuesto, que para nosotros es H, sobre la hipotenusa, que acabamos de averiguar que vale 462. Igual que lo estamos haciendo ahorita, vamos a despejar, vamos a dejar la H sola. El 462 que está aquí abajo dividiendo, lo paso al otro lado a multiplicar. Entonces al final yo voy a decir que 462 por el sen de 50 me va a dar H, me va a dar la altura. Y eso es cuestión de ir a la calco. ¿Quién sabe cuánto da eso? ¿O quién me puede decir cuánto es? 353,9. Ok, 353,9, casi 354. Y esa sería la altura de esa montaña. Tiene 353,9 metros. Esa sí es nuestra respuesta. Ok, pero vieron que el problema nos llevó primero por una cosa y luego por otra. Tuvimos que usar más de un triángulo. Un triángulo general que no venía dibujado, que nos tocó a nosotros pensar. Y todavía otro triángulo que tuvimos que desprender de la misma información. Así son los problemas son más complicadillos, ¿verdad? No es solo ver un triangulito y busque esta X que está aquí, no. Usted tiene que saber qué es lo que le piden. Tiene que investigar qué es lo que le piden. Profe, Señor, profe, una consulta. En el examen tiene tiempo, si no me equivoco son 2 horas. Si viniera una pregunta como esta, pues aquí tal vez uno se tardó 5 minutos con su ayuda, pero yo creo que yo me llevo más de 20, porque es mucho lo que hay que hacer. Entonces, déjela de último. eso le iba a decir yo a usted, digamos, que pues uno lo que hace es lo más rápido, Claro. y si le sobra tiempo, repasar, pero digamos, entonces habrá posibilidad de que no nos dé el chance para completar todo con... No, vean, vamos a ver, se supone que los exámenes, ¿verdad? Son pensados en relación a la amplitud del examen con el tiempo que se les otorga. Entonces tampoco es que les van a poner un examen súper extenso. Ahora que algunos ejercicios requieran mayor, ¿verdad? Mayor espacio, mayor análisis, mayor todo, y por supuesto mayor tiempo, eso es obvio. Yo no sé hasta dónde, ¿verdad? Porque a nosotros se nos ha pedido siempre que cuando diseñemos preguntas, pues nosotros mandamos preguntas y ellos escogen para los exámenes y toda la historia. Se nos pide que cuando diseñemos preguntas, las preguntas no sean de completar o de marcar. Que las preguntas sean de desarrollo.
Ustedes dentro de las prácticas que hacen por semana, pues ahí ni modo, toca marcar con X. Pero las preguntas en teoría, ¿verdad? Deben o están orientadas al desarrollo, a que ustedes piensen, a que no sea un bateo, un complete o un algo, sino que haya una demostración de procedimiento. Esa es la tendencia. Ahora, no sé hasta dónde lo van a aplicar en el examen. Entonces, sí es muy importante que ustedes sepan que la estrategia para resolver el examen, ¿verdad? Sí la pueden escoger ustedes. Ustedes no pueden escoger la complejidad, pero sí pueden escoger la estrategia. Entonces, hagan los más fáciles primero para que les dé tiempo de hacer más. El punto los 4 puntos del ejemplo del ejercicio difícil, de ahí son los mismos 4 puntos de los fáciles. Entonces, mejor hagan los fáciles primero, garantícense en esos puntos y al final pulsean los complicados. ¿Verdad? Eso es cuestión de que ustedes se acomoden. Pero no, o sea, que el examen va a ser un regalo, no creo. Que el examen va a estar súper difícil, tampoco lo creo. Siempre hay un punto de equilibrio. Entonces, no se asusten demasiado con el examencillo. Ni examen se llama prueba. Entonces ya uno no sabe ni qué pensar ni qué decir. Pero no se estresen demasiado, chiquillos. Aquí lo más importante es que ustedes traten de reproducir lo que han ido aprendiendo y lo que han ido practicando. No se estresen demasiado. Vamos a hacer otro. Tal vez que escogí fue muy duro. Tal vez escogí uno muy difícil. Ojalá no les ponga uno tan difícil. Pero es también para que ustedes vean que esto puede ser muy difícil. Ojalá y no les pongan uno así. Vamos a ver, les voy a Profe, ¿y la fecha? ¿La fecha siempre va a ser el 27 o la cambian? Perdón. ¿La fecha del examen siempre va a ser el 27 o No, eso no lo cambian. La idea es que sea sí, es el lunes. Entonces, sí, un solo día para todos y ese día y toca y punto. Ok. Esa es la idea. En realidad esto no es que sea difícil, bueno, a mí me encanta eso, pero el problema es que no lo hemos visto, lo estamos viendo y estamos aprendiéndolo, por eso estamos acá, ¿verdad? Y la idea es que hay que practicarlo, pero ¿cómo es que llaman? Yo veo que el tema no es que sea difícil, sino que es algo nuevo que estamos viendo y tenemos que agarrarle la idea. Yo lo veo de esa forma, porque cuando ya uno le agarra la idea a algo, ya lo tiene, ya lo desenvuelve. El tema es ese, ¿verdad? Que estamos aprendiéndole, por eso es que estamos asustados. Exacto. O sea, es como todo, digamos. Vean que una persona que tiene más experiencia, en este caso yo, en la materia, lo resuelve más rápido. Por eso, porque está acostumbrado, bueno, que no lo haga diario, pero está acostumbrado a que por lo menos una vez al año lo hace. Entonces, de ahí, ¿verdad? Eso también a mí me facilita las cosas. Entonces, mientras ustedes más lo practiquen, por supuesto, más fácil les va a resultar. Entonces, tranquilidad ante todo, ¿verdad? Y tenemos todos estos meses, ¿verdad? Para ir dándole y qué sé yo, los puntos que perdamos en las primeras por estar en el inicio, los podemos ir recuperando después conforme vamos agarrando experiencia. Sí, yo les voy a ser muy honesto, digamos, yo sé que uno como estudiante, pues yo todavía estoy estudiando, uno como estudiante siempre el número lo impresiona o siempre el número lo manda a buscar cosas, ¿verdad? Pero yo que soy profesor de matemáticas, que tengo muchos años de ver muchos números, altos, buenos, malos, re malos, muchos míos, muchos de otros, y los números son muy engañosos, o sea, al final de cuentas yo sé que todo lo que queremos es pasar, pero hay algo muchísimo más importante que es el aprendizaje y el esfuerzo. Y yo no digo que ese aprendizaje sea tan determinante porque ustedes van a ir a medir la altura de la montaña aquella. No, el aprendizaje, sobre todo en las matemáticas, la parte más valiosa que tiene es que les permite pensar de una manera diferente y ser más críticos y alcanzar otro tipo de nivel de pensamiento. Entonces, yo les estoy enseñando algunas estrategias que ustedes aplicarán, tal vez no así literal en su vida, pero sí van a de alguna manera a darle vuelta en la cabeza un montón de cosas más y esa es la parte importante. Entonces, no es ser conformista ni tampoco es ser mediocre. Para mí, una persona que logre asimilar ciertos conocimientos, aunque no se gane un 100, definitivamente está avanzando y está mejor que cuando empezó y si se esforzó y lo hizo solito, pues todavía demuestra más cosas. Y la parte más importante aquí, cuando ustedes van a recibir el cartón, por lo menos yo me siento muy orgulloso, porque a mí me
me hace pensar que ustedes han crecido y han mejorado mucho como personas y se han demostrado ustedes mismos de lo que son capaces. Entonces eso es lo que hay que buscar aquí, una forma de crecimiento y de demostrarnos a nosotros mismos que somos capaces de mucho más, hasta de cosas que no nos gustan tanto, y aún así lo logramos. Por ahí va el asunto. Bueno, mientras hablábamos, copiábamos para resolver este último ejercicio de la noche de hoy. Dice, la medida de dos lados de un triángulo corresponden a 15 y 18 centímetros. Si el lado opuesto al lado cuya longitud es de 15, si el ángulo, perdón, opuesto al lado cuya longitud es de 15 centímetros mide 48, determine la longitud del tercer lado. Cuando uno lee esto es como un trabalenguas. Y uno dice, ¿qué? Pero como todo, ¿verdad? Les repito, vamos pacientemente. Bueno, ya sabemos que hay un triángulo, entonces vamos a dibujar un triángulo. ¿Ok? Como a mí se me ocurre dibujar el triángulo, ¿qué tiene? No pasa nada. Muy bien. Dos de los lados valen 15 y 18. ¿Cuáles? Ahí dice cuáles. No. Entonces agarren el que ustedes quieran. Digamos que aquí va a poner el 15 y digamos que abajo va a poner el 18. Profesor, yo puse 18 a la derecha. No pasa nada. Ahí no dice nada de eso. Usted lo pone donde quiera. Muy bien. Luego dice el ángulo opuesto al lado cuya longitud es de 15. Entonces voy a buscar el lado de 15. Este que está acá atrás. ¿Quién es el opuesto a este lado? ¿Cuál es el ángulo opuesto a este lado? Este de aquí abajo. Entonces ese ángulo vale 48 grados. Profesor, pero es que yo puse el 15 aquí. Ah, si usted puso el 15 aquí, el opuesto le queda aquí abajo. Eso no importa. O sea, usted nada más se apega a lo que le están diciendo. Respecto a su valor, así coloca los datos. Listo, muy bien. Y la otra parte de la pregunta es: determine la longitud del tercer lado. ¿Cuánto vale el otro lado? Y ya. Si no me dan más información, me dicen encuentre ese tercer lado y ya. ¿Qué podemos hacer ahí? Socatoa. Socatoa sería maravilloso si tuviera un ángulo de 90. ¿Tengo un ángulo de 90? No hay garantía. No conozco cuánto valen los ángulos que faltan. Son de Pitágoras. Puedo hacer Pitágoras si tengo un ángulo de 90. ¿Tengo un ángulo de 90? No hay garantía. Ah, acuérdense, Pitágoras, muy bien, tengo que tener dos lados, excelente, pero tiene que haber garantía de que hay un ángulo de 90. Y aquí no la hay. Yo no sé si el lado que falta es el lado más largo o es un cateto. Ni siquiera es ese el ángulo de 90, entonces no. Dime. De Sen. Ajá. Ley de senos. No va a quedar de otra, va a tener que hacer ley de senos. El problema es que ¿qué averiguo? Que yo tengo que averiguar este lado. Pero para averiguar este lado, cuando yo haga las igualdades, me voy a topar con un pequeño detalle. Vamos a ver. Trabajémoslo. El lado que me falta es este. Entonces digamos que yo voy a poner X. Y cuando yo quiero relacionar ese X, ¿con cuál ángulo lo tengo que relacionar? Con el opuesto. ¿Y el opuesto cuánto vale? ¿Cuánto mide? Si no hay Ni idea de cuánto no se mide. sabe. Entonces ahí tengo un problema. Porque cuando yo voy a poner aquí, no sé cuánto mide. Y yo, cuando vaya a hacer la relación o el despeje, necesito saber este señor para quitarlo de aquí, ponerlo en la multiplicación y llegar a ver cuánto vale X. Eso quiere decir que sí, tengo que usar ley de senos, pero la voy a tener que usar de manera que lo que averigüe ahora sea, primero que nada, un ángulo. Ok, de nuevo, yo necesito ese ángulo que está aquí abajo, porque es el que se relaciona con el lado que me hace falta. Pero ahí no tengo a ninguno de los dos, entonces no me sirve. Voy a tener que usar al 18. ¿Y el 18 con quién lo uso? Ah, con el ángulo de arriba. Profesor, ¿para qué quiero yo el ángulo de arriba? Si el ángulo de arriba no tiene nada que ver con lo que busco. Ah, pero si tuviera el ángulo de arriba, entre los tres miden 180, entonces yo nada más resto los ángulos conocidos y averiguo el de abajo. Entonces vean el vueltón que nos mandaron a hacer. ¿Entienden el punto? Profe, una consulta. ¿Por qué se supone que 180 mide los ángulos de adentro de un triángulo? No se divide nada más de lo que los falta ángulos entre dos, 48. no puedo repartirlo entre dos así. Porque para repartirlo entre dos, yo estaría diciendo que los lados miden lo mismo. Entonces ya no haría falta ni buscar lo otro. Si yo agarro y digo 180 menos 48, que me daría 100,
32. Lo divido a la mitad, me da 61 grados cada ángulo. Ni siquiera me molestaría en buscar X. Estaría diciendo que X vale 18. Y usted puede hacer el ley de senos y todo lo que quiera y le va a dar el mismo número 18. Entonces no habría necesidad ni de dividir los ángulos ni de nada. El problema es ese. Yo no tengo garantía de cuánto valen estos ángulos. Un ángulo puede valer 100 y el otro 32. Que en ninguna parte dice lo contrario. Entonces yo no puedo pensar que, ¿verdad?, que eso se vale. Su intento de solución era una solución muy bonita, ¿verdad? Pero se aleja de las informaciones que trae el triángulo. Entonces no hay cómo. Ok. Les voy a enseñar esto porque los ejercicios que hemos hecho han servido para encontrar el valor de los lados. Pero ahora vamos a averiguar uno para encontrar el valor del ángulo. Pues como yo ando buscando este ángulo, le voy a poner X. En la relación, ¿verdad?, el ángulo no viene solo. Yo me acuerdo que el ángulo viene con el sen. Entonces yo digo el sen de X es lo que yo estoy buscando. El sen de X, o sea que el sen va a ir arriba y abajo va a ir el número, el lado. ¿Ok? Entonces, si aquí puse sen de X, ¿qué va debajo de ese sen de X? 18. El 18, porque es el lado con el que se relaciona. Muy bien. ¿Qué iría al lado derecho? No me sirve este que está aquí con el X y este señor porque hay nada que ver, no son datos. Entonces tengo que usar al 15 y al 48. ¿Cómo establezco entonces los datos ahí en la derecha? ¿Quién va arriba? 15 arriba. 15 arriba. No, seno de 48. Exacto, ¿verdad? En este caso nos tocó poner arriba los senos. Arriba el sen y abajo el lado, ¿verdad? Muy bien. Entonces el sen de 48 se relaciona con 15 abajo del 15. Listo. Qué Ahora chilazo. sí. Ahora sí. Vamos a buscar cuánto vale X. Entonces para llegar al valor de X, yo tengo que dejarla solita. Entonces yo digo que sen de X es igual a sen de 48 sobre 15 y mando el 18 para el otro lado. A multiplicar. Ah, bueno, ya sé cuánto vale X. No. ¿Por qué? Porque resulta y sucede que yo sé cuánto vale sen de X, no X. Profe, Ujú. cuando se va a buscar un ángulo, se pone al revés. Se pone shift sen. No, Es una- las formulitas. Ah, aquí arriba, sí. El planteo, excelente, sí, se pone al Ajá. revés. Muy bien. Para ir a la calcu y obtener el resultado, el valor de la X, vamos a usar shift send. Que eso es una cuestión que estudian en ingeniería. Se llama una razón trigonométrica inversa. Eso es un arcoseno. Vea usted qué curioso todo lo que vinieron a aprender la noche de hoy. Muy bien. Entonces, shift sen en la calculadora. La calcu hace que eso se vea así. Sen a la menos 1. Y copio todo esto que está aquí. Y ya la calco me va a dar un valor para X, un número que representa en grados a la cantidad o a la medida de ese ángulo, perdón. Alguien que por favor me ayude con ese resultado. Sus 23,09. 33,09. Entonces vale 33. No, 6,3. Ah, 6,3 dice que lavarse los oídos, ¿verdad? O sea, disculpar. 6,3 entonces. Profe, pero una consulta. Ujú. ¿Por qué se puso shift de sen y luego, digamos, abre fracción y se vuelve a poner otra vez sen? Porque el shift sen, este que estoy poniendo aquí afuera, es por el sen que había aquí al principio. Pero el sen que yo pongo dentro del paréntesis es porque había otro sen más. O sea, el sen aparecía 2 veces, ¿se acuerda? En la relación aparece 2 veces. Entonces, el shift sen es para quitar este de aquí. Y el que queda dentro del paréntesis es el otro sen que ya existía, que era el de 48. Entonces, digamos, como para quitar, hay que hacer el shift.
Sí, es correcto. Para encontrar el ángulo siempre vamos a usar Shift Zen. Yo sé que las preguntas parecen difíciles, pero preferí escoger una de cada uno, digámoslo así. Para que después, si en el examen le sale algo, pues no se diga que no se vio. Sí lo estudiamos. Recuerden otro detalle importante. No es que me quiera yo lavar las manos, ¿verdad? Pero acuérdense que aunque yo intento ver toda la materia y ver las clases todo lo que se pueda, pues generalmente no alcanza el tiempo. Y no solo no alcanza el tiempo, ¿verdad? Como estos son tutorías, yo debería solo contestar preguntas. Entonces también es importante que ustedes entiendan que aunque intento llegar hasta todo, pues no siempre lo cubrimos. Muy bien, recuerden que... 09. Perdón. 63.09, daba. 63 punto algo, sí me dijeron, qué pena, no apunté el resto, pero digamos que 63. Entonces ahora sí, porque ahí no hemos terminado. Voy a mover esto un poquito. No hemos terminado, encontramos que el ángulo vale 63. Entonces, ¿cuánto vale el ángulo de aquí abajo? Sobre 29. 6,9. ¿Qué tuvió cuando dijo el numerillo? Ok, ahí está, ¿verdad? Ese tercer ángulo vale 69 grados. Muy bien, ¿ahora qué? Digo, la pregunta no era por el ángulo, la pregunta era cuánto vale el tercero Ahora de hay los que lados. X. Ajá, hay que buscar X. Lo que busco siempre va arriba, cuéntenme. Ya por lo menos estoy seguro de algo, estoy seguro de cuál es la pregunta que voy a perder en el examen. No, tal vez no venga tan ruda. No se estresen tanto. Cuéntenmelo todo. ¿Cómo lo establezco? Entonces, el X se relaciona con el ángulo de 69. Y ya teníamos al 15 y al 48, entonces hacemos lo mismo. 15 sobre el sen de 48. Este sen de 69 lo paso al otro lado. Y nada más meto la cálculo. Ya eso es trabajo de calculadora. De nuevo lo digo, chiquillos, y lo repito. Lo que quise fue que vieran un ejemplo de cada uno de las situaciones que les pueden preguntar, ¿verdad? Pero vean que también el primero que hicimos era más fácil. Bueno, puede ser que el asunto venga por ahí. Venga por el lado fácil. 18,8. Ok, eso vale ese lado, 18,8. Entonces, como los ángulos de aquí eran relativamente parecidos, los resultados tampoco estuvieron tan lejanos. Pero por ahí queda el asuntillo. ¿Estamos, jóvenes? ¿Alguna consulta, inclusive de otro tema? ¿Algún detallillo ahí que quieran checar antes de? No, nada, todo súper bien. Bueno, profe, precisamente yo tenía un nudo en el cerebro con este asunto de eso, de encontrar los ángulos y precisamente de eso se trató la clase, ¿verdad? Al final, porque uno siempre busca como alguien que le ayude y busqué una muchacha y al final no me pudo ayudar y yo quedé así como en el aire, no pude terminar como de entenderlo. Donde da hay que ponerle shift en, ¿verdad? Y le da al -1. Eso Sí, no lo había entendido hasta ahora. Ok, qué dicha entonces, qué dicha. No sé, alguien más con alguna otra cosa, porque recuerden que probablemente en el examen entren cosillas, no solo de esta última semana, ¿verdad? No, nada. Bueno, está bien, chiquillos. Entonces, en ese caso, tendremos que decir que fue un gusto